Ahora vamos a invitar a hacer su presentación al economista Francisco Rosas, evaluación económica del proyecto de inversión en riego, y luego vamos a hacer la mesa de preguntas entre los tres panelistas y recién ahí la pausa, porque había quedado muy sobre la hora del almuerzo y debemos organizarlo un poquito así. Les cuento que Francisco Rosas, PhD de Economía en Iowa State University de Estados Unidos, licenciado en Economía en Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es coordinador de la Unidad de Economía de los Recursos Naturales de OPIPA, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, investigador senior del Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE Uruguay, docente e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Port Uruguay. Sus áreas de investigación incluyen microeconomía y ecometría aplicada, principalmente economía agrícola y economía de los recursos naturales. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a presentar este trabajo. Como ustedes ven ahí, el trabajo se llama Modelo de Análisis Económico para la Evaluación Privada de Proyectos de Inversión al Riego, y nosotros queremos presentar en este caso una herramienta que estuvimos diseñando en OPIPA, y lo que vamos a presentar hoy es no solo una herramienta, sino también una aplicación a 2 embalses en la cuenca del río San Salvador. Este trabajo es un trabajo conjunto con otras 2 economistas de OPIPA, que son Mariela Belackerman y Mariela Bonomo. Un breve detalle: no tengo tantas fotos ni videos para mostrar, así que va a ser un poco más aburrida la charla. Ahí. Bueno, la charla va a consistir en los siguientes aspectos. Primero vamos a presentar algunas características generales del estudio, la motivación y las características más generales de la metodología que vamos a utilizar. Luego voy a ir brevemente sobre los supuestos que fuimos empleando para la realización de este análisis, principalmente para la construcción del flujo de fondos de estas inversiones. Y luego tratamos de dedicar un poco más de tiempo hacia los resultados y algunos análisis de sensibilidad que también hicimos para este estudio. Y luego finalizaré con algunas conclusiones. En términos de la motivación de este trabajo, el objetivo principal es generar herramientas de análisis para el estudio de factibilidad de proyectos de inversión, y un análisis de la rentabilidad financiera de estos proyectos que tengan que ver con proyectos de riego tendientes a ser de porte relativamente grande, o por lo menos mediano. Nosotros desde OPIPA, creo que en este auditorio no tengo que hacer una introducción sobre el impulso que está teniendo el riego en el Uruguay. Sin embargo, nosotros desde la oficina venimos tratando de acompañar ese proceso, y creemos que de alguna manera nuestra contribución puede estar desde el punto de vista de generar alguna herramienta que pueda ayudar a la toma de decisiones, ya sea de los productores como tal o que apoye a la generación de políticas públicas que acompañen este proceso de crecimiento del río que está teniendo el país. Entre las características principales que estos proyectos que queremos estudiar tienen, está el hecho de que constituyen proyectos que principalmente apuntan al riego suplementario de cultivos de verano, y como recién decía, una característica de ser proyectos de relativo porte, ya sea mediano o fundamentalmente grandes. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue generar un modelo de evaluación privada de un proyecto para un sistema de riego, y un poco la forma que encaramos el estudio es de la siguiente. Nos interesa estudiar no solo la rentabilidad del proyecto de quien genera una fuente de agua, sino también la rentabilidad del productor que está, o del grupo de productores que están en el polígono del río que se
proyecto o el enfoque del estudio va hacia estudiar esos dos proyectos de inversión por separado, pero que de hecho tienen un punto en común, que es la compra-venta del agua de uno hacia otro. Ahora voy a explicar un poco más en detalle a qué me refiero con eso. Y aparte de generar esta herramienta de análisis, lo que le quería presentar también era una aplicación hacia un sistema de riego situado en una cuenca específica, que es una cuenca, dos envases situados en la cuenca del río San Salvador. La razón de la necesidad de encarar este análisis desde el punto de vista de una aplicación específica es que claramente fue de alguna manera un proceso que fuimos fuimos viviendo a medida que íbamos realizando el mismo, ya que en un principio tratamos de hacer algo suficientemente general como para que pueda ser aplicable a muchas situaciones, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso era bastante difícil, y para un proyecto de estas características necesariamente íbamos a tener que empezar a buscar las especificidades de los proyectos, ya que ya sea por su ubicación, ya sea por el tipo de cultivos que se vayan a pegar, ya sea por el tipo de suelos de esa zona, ya sea por las características de la cuenca hidrográfica donde ese proyecto esté, iba a ser necesario que nosotros apuntemos hacia una localización específica y generemos la herramienta en base básicamente a un ejemplo, para después sí poder extenderlo a otras situaciones. Creo que hoy ya logramos ese camino, ya el modelo está generado para una situación en particular, pero que es suficientemente flexible como para aplicarlo a distintas situaciones. Bueno, entonces, como recién les decía, lo que vincula a ambos proyectos, la generación de la construcción de la fuente de agua por un lado, fuente de agua superficial, que omití decirlo, y al productor, o el conjunto de productores que riega en ese polígono, es la venta del agua. Por tanto, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de precios o el intervalo de precios de venta del agua que existe tal que ambos proyectos sean rentables? O sea, nosotros tenemos el objetivo de generar un intervalo de precios tal que cualquier precio que se fije para el agua en ese intervalo, ambos proyectos sean rentables, ya sea del productor o del conjunto de productores, como el del operador del embalse. Y el precio del agua lo vamos a estar midiendo en dólares por milímetro por hectárea, como acá dice. Y la siguiente pregunta es, dado que nos interesa más que nada la generación de la herramienta como tal y no tanto en esta instancia un estudio específico de un caso en particular, queremos ver cómo ese intervalo de precios de alguna manera cambia cuando uno cambia los supuestos que toma relativos a las distintas inversiones, ya que por distintas razones existe incertidumbre de nuestra parte, de quien está realizando el proyecto, sobre ciertos parámetros a considerar, ya sea por desconocimiento propio o ya sea porque no existen datos suficientes como para fijar supuestos específicos a la altura en la que está el desarrollo del proyecto que se esté realizando. Entonces, estas son las dos preguntas que nos vamos a tratar de responder y que vamos a tratar de alguna manera, por mayor o menor profundidad, voy a estar transcurriendo sobre ellas en esta presentación. Uno de los primeros inconvenientes que nos encontramos cuando empezamos a realizar este trabajo fue con la falta de antecedentes disponibles públicamente de evaluación de proyectos de riego. Nosotros en realidad somos tres economistas que no teníamos experiencia algo sí en proyectos de inversión, pero no mucho o nada en riego en realidad. Sí tenemos conocimientos más bien generales, entonces necesitábamos una fuerte impronta de los propios estudios que se fueron realizando o que se hayan realizado. Y entre lo poco que encontramos, acá puede faltar algo, porque en realidad no fue que
Lo que, entonces, dado en parte nuestro poco conocimiento de la producción bajo riego, acá lo que trato de mostrarles un poco es no solo las fuentes de información, sino también lo variado de las instituciones a las cuales tuvimos que recurrir para conseguir los datos, cosa que realmente no es fácil, pero sí lo que encontramos era una voluntad muy grande de contribuir al trabajo que estábamos haciendo, lo cual nos gratificó bastante. En primer lugar, desde RENARE, en el Ministerio de Ganadería, por un lado, primero la coordinación de recursos hídricos nos aportó información que de base para el estudio, o sea, información que sin ella no hubiera sido posible realizar nada y que ahora, a medida que vaya transcurriendo, les voy a ir comentando. También muchos parámetros provenientes de los propios regionales de RENARE, luego del sistema de información geográfica de RENARE, que nos proveía de algunos mapas, algunas mediciones, datos que provenían de los mapas. Luego de la propia Oficina de Política Agropecuaria, donde nosotros trabajamos, de Higuera, hubo un involucramiento bastante importante del Grupo de Desarrollo de Riego, de la Facultad de Agronomía y de INIA, desde el comienzo de la realización de este estudio. Y luego, bueno, nos basamos en algunas proyecciones de FAPRI, que es una institución de Iowa State University, de USDA, Banco Mundial, donde obtuvimos proyecciones en esos sentidos, y también, por otro lado, un montón de entrevistas a muchos expertos en riego, uso de agua en general, muchos de los cuales están aquí presentes. Y también tuvimos el apoyo del Banco Mundial en algunos expertos en riego que también nos estaban dando una mano con esto. Entonces, la metodología de análisis de este trabajo en realidad es muy sencilla, no es nada más que una evaluación privada de proyectos, en el cual vamos a construir el flujo de fondos de dos proyectos de inversión, uno que es la construcción de una fuente de agua superficial y otro que es el flujo de fondos de un conjunto de productores que se dedica a producir cultivo de verano con determinadas rotaciones en el polígono de río que se genera a partir de esos embalses. Entonces, la idea es construir el flujo de fondos, o sea, de ingresos y costos incrementales, lo estamos construyendo a precios corrientes, dado el porte del embalse que ahora les voy a mostrar de qué tipo de embalse estamos hablando. Son de 30 años, que es un periodo de maduración suficientemente largo como para que el proyecto sea viable. Y estudiaremos la viabilidad financiera del proyecto en base al valor presente neto, a la tasa interna de retorno, utilizando una tasa de descuento del 6,5%. Y a su vez agregamos al flujo de fondos los beneficios fiscales que surgen a partir de la ley de promoción de inversiones asociados a la realización de las inversiones, tanto de la fuente de agua como en los predios. Ahora, ¿qué cosas no hacemos? ¿O que no hicimos? Algunas de ellas estamos en camino de, pero en este caso, ¿qué cosas no incluimos? En primer lugar, es una inversión una evaluación desde el punto de vista de la inversión en sí misma. Eso quiere decir que vamos a estudiar la rentabilidad del proyecto como tal y no vamos a incluir lo que tiene que ver con el financiamiento. O sea, eso implicaría incluir los intereses que surgieran de potencial financiamiento que cualquiera de las dos inversiones requeriría. O sea, no hay nada de malo con eso, simplemente es que son distintos pasos que se van dando. El primer paso es ver si el proyecto como tal es rentable y luego, una vez que uno agrega los intereses y demás, es cuando no se complejiza ni nada que ver, pero esos pasos sucesivos que se van dando en la evaluación del proyecto. Por otro lado, no estamos considerando los impactos ambientales que un proyecto de riego pueda tener. Ese es todo otro capítulo, no es fácil. Estamos en proceso de empezar a identificar los impactos ambientales,
términos económicos. Luego estos embalses, por el tamaño que tienen, uno de ellos, o los dos en realidad, tienen la chance de generar energía eléctrica, pero por ahora no estamos considerando la chance, o sea, no estamos considerando eso dentro ni de los ingresos ni de los costos del proyecto, o sea que eso es algo que se puede incluir. No lo hemos hecho simplemente por una cuestión de que no teníamos datos suficientemente certeros como para incluir, entonces preferimos dejarlo aparte porque tampoco era una cosa que no implicaba de por sí una limitante. Y después hay otros impactos, que eso cuando uno va escalando en el tipo de evaluación económica, que tiene que ver con otros impactos indirectos en la economía, como el control de crecida, a lo cual se le puede asignar un valor, o otros impactos sociales que puede tener el proyecto. Y otra cuestión importante es que en todos estos casos, así como les decía que nosotros realizamos supuestos para construir el flujo de fondos, en la mayoría de los casos tratamos de ir por los supuestos más conservadores posibles, de tal manera de poder penalizar el proyecto y que de alguna manera sea lo más conservador, sea una situación, por decir alguna, de mínima, y si hay lugar como para poder ser menos conservador en los proyectos, en los supuestos, se realizaría. Pero en este caso, en la mayoría de los casos, estuvimos con supuestos lo más conservadores posibles. La única foto que hay acá en mi presentación es esta, y esta es la cuenca del río San Salvador. Los dos embalses que están planeados son estos dos que están con la flecha. Estos dos embalses surgen de un trabajo que realizó Renare, en el cual para una cuenca se analizaron aproximadamente 20 potenciales embalses que pudieran construirse en función de las características topográficas de la cuenca. Luego, por distintas razones, algunos embalses son más ineficientes que otros y por tanto van de alguna manera descartándose, ya sea por la relación de tierra a mover versus agua a acumular, la capacidad productiva de los suelos en donde está apoyado el lago, o la capacidad productiva de los suelos que constituirían un polígono de riego, por la propia disponibilidad de área suficiente a ser regada, dada la cantidad de agua que hay acumulada. O sea, en definitiva, por distintas razones, algunos proyectos se van descartando y nos terminamos quedando con dos de ellos, a los cuales le llamamos embalse 1 y embalse 2. O sea, repito que esta es la información de base que recién les comentaba, de la cual no hubiera sido posible nada del trabajo si no hubiéramos tenido esta especificidad a la hora de determinar los embalses, tanto en el lugar donde estaban localizados, así como también las características generales de los mismos y de la zona en la cual estaban. Entonces, más o menos para algunos números generales, son embalses que el embalse 1 es un poco más grande, tiene alrededor de 600 hectáreas de lago, con una cuenca de aporte de 12.000 hectáreas, embalsaría alrededor de 33 hectómetros cúbicos. Bueno, este es el movimiento de tierra, este es el porcentaje de suelo, una forma aproximada de medir la productividad de los suelos donde se apoya el embalse. El 100% de esos suelos son clasificados como 502B. Una altura de la represa de 17 metros y no es necesario realizar ningún levante para poder acceder al polígono de riego desde el embalse con el agua, y una relación de volumen de agua por volumen de tierra a mover de 53 a 1. Este embalse tiene aproximadamente 9.000 y pico, casi 10.000 hectáreas de suelos cultivables, que no quiere decir que todos ellos son regables, porque la cantidad de esa área cultivable, la cantidad que se riega va a depender de distintos factores, entre ellos la cantidad de agua que haya en el embalse, la rotación de cultivos que se emplee y algunos otros parámetros que ahora vamos a ver. El siguiente embalse, el embalse número 2, es un poco más chico,
pero más o menos reúne el mismo tipo de características. Todos los otros embalses que se analizaron de alguna manera eran técnicamente un poco peor que estos. Pero no quiere decir que sean embalses descartados, ni mucho menos, porque como vamos a ver ahora sobre el final de la presentación, esta eficiencia técnica no garantiza que sean eficientes económicamente. Bueno, vayamos un poco a los supuestos. En esta parte, en realidad, me voy a aprovechar de que todos acceden a la publicación, donde están todos los parámetros que tomamos para revisar el flujo de fondos, pero sí por lo menos le voy a pasar que sea por alto las cosas que tuvimos en cuenta a la hora de construir ese flujo de fondos. Primero, por un lado tenemos la inversión fija inicial, que la dividimos, perdón, la inversión fija que la dividimos entre la inversión inicial que se realiza en el periodo cero y otra inversión fija que también se va realizando a lo largo del periodo del proyecto. La principal inversión fija que se realiza en el periodo cero es el movimiento de tierra para la construcción de la taipa. Luego también el costo del vertedero y aquellas afectaciones que el espejo de agua ocasione, como por ejemplo el desvío de caminos y cuestiones de ese tipo. Cada una de estas cosas está cuantificada en función, por ejemplo, de las características que les decía recién de los embalses, donde decía cuánto era los metros cúbicos de tierra necesarios para mover a costo por metro cúbico, y así con todos estos parámetros que ustedes nuevamente pueden acceder a ellos en la publicación en papel. Dentro de la inversión fija durante el proyecto, asumimos que tanto el área inundada del embalse como el área de los canales de distribución de agua o conducción de agua son arrendados. Probamos también el mismo caso en que en vez de arrendados sea comprada esa tierra, no cambia demasiado la rentabilidad del proyecto en uno u otro caso. Incluimos obviamente la construcción física de los canales con un determinado ancho, una determinada profundidad, un costo por movimiento de tierra en cada uno de ellos. Otras obras accesorias que hay que hacer en los canales, como por puentes para el pasaje de maquinaria, o para el pasaje de pivots, o alambrados, etc. Luego el embalse 2, es un embalse que requiere un bombeo, como decía, como estaba establecido en las características del proyecto, y por requerir un bombeo implica una inversión adicional que incluye no solo la bomba, sino también la energía eléctrica, el mantenimiento, la mano de obra que es necesaria para hacer el levante. Y por otro lado, también consideramos como inversión durante el proyecto el costo de la línea de alta y media tensión que es necesario para abastecer esa zona. Esa zona no cuenta, de acuerdo a los mapas de UTE, de tendido de red eléctrica, no cuenta con acceso a energía eléctrica de media tensión, por lo tanto evaluamos el costo de construir el tendido de línea de media tensión desde donde es necesario hasta, por un lado, los embalses y luego la distribución a lo largo de los canales de distribución de agua de la línea de media tensión que es la que abastecería a los predios, asumiendo que